前はもう死んでいる。 ¿Por qué hay tantos redibujos en One Punch Man? A decir verdad, esta situación puede resultarle bastante incómodo a las personas quienes son nuevos en este fandom, pero para los antiguos ya les dejaremos saber que esto es algo que ha ocurrido desde siempre, desde que existe el manga particularmente. Murata está acostumbrado a hacer muchos redibujos, demasiados, bajo su propia percepción, él mismo lo ha dicho, hace demasiados redibujos, pero eso tiene una razón que voy a explicar un poco más adelante. Pero, como les digo, entiendo la molestia de quienes son nuevos en este mundo y el hecho de que van a volver a redibujar el arco de la aldea ninja que ya está hace 2 años. Entonces sí comprendo la incomodidad, comprendo las molestias, pero Murata tiene una razón para eso, ¿no? 1. Por inconsistencias, o 2. Porque no le gustó o a One o a Murata. Podría añadirse una tercera, que es que tampoco le gustó al público, pero a decir verdad no es que le tomen tanta relevancia, ¿no? Aunque sí puede ayudar al punto de vista de Murata que algo no le gustó. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el suceso entre Genos y Garou, en el momento en el cual Garou termina atravesando a Genos, el fandom en general fue a decirle a Murata: redibuja esto, no puedes eliminarlo así porque sí. Y Murata dijo: no lo voy a redibujar. Y bien, ahí tenemos un punto, de que uno, a Murata sí se escucha las opiniones que tiene el fandom, pero tampoco es que lo vaya a cambiar simplemente porque a ellos no les gusta, ¿no? Ahora, si está de acuerdo con un punto, con que algo está mal, evidentemente lo va a redibujar. Así que vamos a juntar este punto con otro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de inconsistencias, tratan de situaciones que ocurren en el manga y que por alguna razón del destino, el que es el bueno o el héroe termina ganando. ¿Okay? Esta es una inconsistencia o, por decirlo de otra manera, un guionazo. Y aquí probablemente vamos a tener la pelea que más veces ha sido redibujada y probablemente de las peleas favoritas que tiene el fandom en general, es de Phoenix Man vs Guild Emperor. No les dejaré mentir. Esta pelea probablemente ha sido redibujada 3, 4 o hasta inclusive 5 veces. Y lo más interesante de todo fueron las transformaciones de Phoenix Man, ya que una transformación era más poderosa que la otra, y así. Por lo cual Phoenix Man, al ser tan poderoso, no tenía sentido que Guild Emperor lo pueda derrotar. En cada transformación que había, en cada redibujo que existía, Phoenix Man era muy poderoso, y por más que Murata intentara nerfearlo, seguía siendo demasiado para Guild Emperor. Las transformaciones finales eran demasiados y Guild Emperor terminaba ganando pues porque era Guild Emperor. Y bastantes personas lo dijeron en su momento. No obstante, en la última versión tuvieron que nerfearlo, pero igual tenía que ser poderoso. Así que lo que hicieron fue darle una forma, la forma del pingüino, quien podría crear un espacio mental y así trabajarle la cabeza a Guild Emperor para poder derrotarlo. Lo cual me parece bastante interesante, una idea diferente a lo que vendría siendo Phoenix Man. Y básicamente, ahora esta resolución tiene mucho más sentido que las anteriores, ya que Guild Emperor termina venciendo a Phoenix Man por la intervención de Saitama, quien es capaz de ingresar en este espacio mental. Y posteriormente, cuando se rompe Phoenix Man igual sigue siendo poderoso, revive unos cuerpos que estaban ahí en el subterráneo y comienza una pelea. Y la forma en cómo lo derrota es que Guild Emperor le termina como ingresando un nanorobot dentro del traje, y como es un pollo y no puede rascarse, pues simplemente termina siendo derrotado. Es una forma bastante burda de derrotarlo, pero tiene mucho sentido porque así es One Punch Man. Tiene sentido de que Guild Emperor lo derrote de una forma absurda a una transformación que es absurda. Entonces sí, esta transformación de pingüino siendo derrotada por un pequeño robot que le da cosquillas tiene mucho más sentido que Guild Emperor derrotando una versión Fénix que transmite tanto calor y es capaz de destruir a cualquier monstruo alrededor. Entonces tiene sentido, ¿no? Aparte que Saitama intervino. Esa es una inconsistencia que terminó siendo solucionado por medio de un redibujo. Ahora, otra inconsistencia, y probablemente el panel que más ha sido odiado en One Punch Man, es el Saitama vs Garou sentados en la casa. Particularmente hay opiniones bastante divididas con respecto a esto, que algunos querían que continúe, que le iba a decir Garou en esa conversación a Saitama, pero a decir verdad, no tenía ningún tipo de sentido. Esa conversación no tenía ni pies ni cabeza, y la verdad era una absoluta porquería. ¿Okay? Si a alguien le gusta,
en buena hora. Pero yo estoy muy de acuerdo con que la hayan redibujado porque eso no iba a llegar a absolutamente nada. Al final, Saitama y Garou le dice, Saitama, ok, vamos a conversar un rato, ¿no? Y se sienta junto con Garou y Garou ahí como va a contarle todos sus sentimientos. Podría decir, sí, o sea, tiene sentido porque Saitama es una persona comprensible y tiene valores, no sé qué, es que escucha a las personas. Y la verdad es que no, o sea, Saitama no es así. ¿Y por qué te lo digo? En la versión del webcomic, la forma en cómo Saitama trata a Garou por ser un niño caprichoso es totalmente diferente a lo que nos querían mostrar. ¿Por qué? Porque Garou no podía entender cómo es que Saitama era tan poderoso. Después de todas las transformaciones que hace, las veces que se transforma y Saitama le seguía dando una paliza, le decía, en vez de fortalecer tu cuerpo, ahora te has vuelto más débil y todo así, Saitama. O sea, lo estaba educando a base a golpes. Y llega un momento donde Garou le dice, oye, pero ¿por qué eres tan fuerte? Y Saitama le dice, porque soy un héroe por diversión. Entonces, en ese instante Garou siente una frustración que intenta decirle, no, o sea, no puede ser alguien tan fuerte con un objetivo tan burdo. Yo quiero dominar el mundo para esto, para esto, para esto. Y Saitama le da un golpe en toda la cara diciéndole, cállate, no me importa. Es mi forma de ser fuerte, porque por eso es que soy fuerte. Entonces, ese es Saitama. O sea, ¿tú crees que un tipo que le dijo a Genos, resume tus problemas en 20 palabras o menos, se va a sentar a escuchar los problemas de Garou? No tiene el más mínimo sentido, hermano. Entonces, Murata, al ver que esa conversación no iba a llegar a nada, y aparte que ese Saitama no era Saitama, Saitama quería agarrarse a madrazos, básicamente, Murata se dio cuenta de esto, lo cambió e hizo lo que era lo más lógico. Todo el foreshadowing que había detrás, es decir, con God dándole poder a Saikorochi, dándole poder a Homeless Emperor, dándole poder al Cien Pies Ancestral, lo lógico tendría que ser que el villano final, el antagonista final de este arco, también reciba ayuda de God. Y es por ese motivo que Garou termina siendo bendecido con el poder de God y nos da la pelea espectacular que nos dio. ¿Fue una buena decisión? Por supuesto que sí. Todo indicaba que tenía que ser así. Y Murata tomó la decisión correcta. Y él mismo se dio cuenta porque esa situación de Saitama conversando con Garou, aparte que no tiene ni pies ni cabeza ni el más mínimo sentido, a él tampoco le gustó. Y lo dijo, no me gustó esa forma, entonces la cambié. Ya está. Excelente. Esos son el primer punto, ¿de acuerdo? Inconsistencias que son solucionadas por medio de los redibujos. Y ahora, el segundo punto es que o no le gustó a One o a Murata. Ocurren pequeños cambios, o sea, no es que son cambios drásticos, sino cambios pequeñitos y usualmente estos cambios se dan antes de que se publique la versión en físico. Un ejemplo de ello es el Neon versus los héroes de apoyo. Esta pelea, si bien es cierto, es interesante en su versión previa, donde absolutamente todos los héroes de clase B y los que estaban ahí hacen hasta lo imposible para poder derrotar a Neon, no lo logran, pero ganan suficiente tiempo para que llegase Drive Knight y lo pudiera derrotar. Si bien es cierto, todo lo que le construye es espectacular en la versión previa e incluso nos muestran un Neon más aterrador, en el redibujo y la versión que ya está impresa en el manga, cambian a Neon y lo hacen un poco más caricaturesco, lo hacen un poco más juguetón. Y evidentemente, este Neon no parece tan intimidante como el Neon de la versión del redibujo. Y está bien. Este cambio no le gustó tanto a... Bueno, la versión previa no le había gustado tanto a One ni a Murata porque Neon parecía demasiado aterrador y no tenía sentido que los dejara vivos. O sea, tenía que aniquilarlos y ya está. Y entonces, en esta nueva versión, en el redibujo, en el que ya lo tenemos en la versión impresa, como vuelvo a repetir, hacen un Neon un tanto más juguetón. Entiende qué es lo que está pasando y se encarga de simplemente jugar con los tipos, ¿no? Les da una paliza, evidentemente, los corta de aquí y de allá, pero no los mata. Y claro, tiene sentido porque la personalidad de Neon es ser juguetón y ya está. Evidentemente odia el contacto físico y todas esas cosas y por eso es que Pretty Prisoner es su counter. Pero en esta nueva versión de redibujo y del manga, tiene todo el sentido del mundo que hayan cambiado a Neon a ser un personaje un poco más caricaturesco antes que ser más aterrador. Particularmente, a mí me gusta más la versión previa donde tenemos un Neon que es un poco más aterrador, pero comprendo que a Murata no le gustó tanto puesto que no era el mensaje que quería hacer. Entonces,
hizo el redibujo y de todas maneras está bastante bien. Y también hay otras peleas como las de Saitama versus Orochi que terminan resolviéndose de manera bastante distinta. ¿Y por qué? Si las versiones anteriores eran épicas y estaban bastante vistosas. Pues bien, a Murata no le gustó y a One tampoco, entonces lo cambiaron y tenemos ahora esta versión final que lo pueden ver en la versión impresa. Entonces, eso básicamente son las dos razones, ¿no? Inconsistencias en el guión o porque no le gustó a One y a Murata. Y también aquí les voy a colocar una imagen donde van a poder leer las palabras del Papu Murata. Si no lo pueden hacer, les voy a dar como una especie de resumen. Y es donde él dice que está agradecido con One por haberle dado la oportunidad de dibujar One Punch Man y es algo que le gusta mucho. Y básicamente, cuando él dibuja cosas, a veces piensa, ¿no? Quizás debí cambiar esto. ¿Por qué no puse esto acá? ¿Por qué no puse esto allá? Y claro, entonces ahí podemos decir que Murata es una persona, a pesar que es muy inteligente, tiene bastantes errores y él lo admite. O sea, yo podía haber hecho esto mejor, pero terminé poniendo esto y no me gustó, etcétera, etcétera. Si ustedes leen todo esto que les estoy poniendo en pantalla, se van a dar cuenta de que Murata hace un montón de redibujos. Bastantes, desde el inicio del manga. Y esto es algo que publicó por ahí por el 2013, ¿no? Bastantes redibujos, una y otra vez. ¿Hay algo que no le gusta? Lo redibuja, puesto que no se entendió el mensaje que él quería dar. Y él dice que esto es algo bueno, puesto que hace que su obra tenga más sentido, hace que One Punch Man sea consistente, que One Punch Man vaya por un buen rubro. Él sabe que hay veces que toma decisiones por su propia terquedad que no le gustan y cuando ve el resultado final evidentemente no le va a gustar. Y justamente es por ese motivo que publica las versiones online y después de que lo checa de nuevo ya prepara todos los cambios para la versión final y es ahí donde tenemos la mayor cantidad de redibujos. Bien, esta es la razón básicamente por qué hay tantos redibujos en One Punch Man, puesto que Murata entiende que hay ciertas cosas que puede mejorar, hay ciertas cosas que no le gustan y lo tiene que cambiar de último momento. Y es así, pero siempre ha sido así en One Punch Man. Probablemente para los nuevos sea algo bastante incómodo, pero One Punch Man siempre ha sido así. Y es la verdad. Y no va a cambiar, puesto que ese es el estilo de Murata. Y estamos agradecidos con Murata, puesto que es un genio y su dibujo es espectacular. Y se toma el tiempo de hacer correcciones. Cualquiera diría, no, ya lo dejo ahí y ya está. No, o sea, Murata quiere mejorar cada vez más y eso se agradece, puesto que no solamente implica que tiene una responsabilidad con el manga, sino que también tiene un cariño especial. Y que no le quiere fallar a One con las decisiones a veces que toma por su terquedad. Básicamente. Y bien, eso ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Espero haber respondido tu pregunta. Y sin más, si te ha gustado dale like. Si tienes algún comentario déjalo en la caja de comentarios. Y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Bye.